técnico o lo que fue, van a tener un segundo intento más. Nosotras vamos a registrar en el que ustedes hagan mayor cantidad de puntaje, digamos. Son 10 preguntas. El cuestionario va a arrojar 10 preguntas de un banco de 30 preguntas. Eso quiere decir que no les van a tocar las mismas preguntas a todos y a todas, y que incluso entre el primero y el segundo intento pueden variar las preguntas. ¿Sí? Lo que hicimos fue formular 30 preguntas en multiple choice o verdadero y falso, y configurar el cuestionario para que a cada persona que va ingresando le arroje 10 preguntas diferentes y en orden aleatorio. Van a estar todas las preguntas en la misma página. Desde este jueves hasta el martes. Hasta el martes pero 22. esto, no sé si ya lo dijiste recién, Marce, pero es importantísimo que ingresen, empiecen a hacerlo y lo terminen, porque si no, pierden la oportunidad. Claro, porque sí, si no, no sé, les envía como la respuesta así a la mitad y van a perder la posibilidad de hacerlo completo. Entonces, una vez que ingresen, estén seguros de que lo van a poder realizar, esa media hora la van a poder destinar a eso y terminarlo, ¿no? Es re sencillo. Eso también es importante. Pusimos tiempo límite 30 minutos. Terminan los 30 minutos y el formulario se envía en la condición en la que esté, ¿sí? ¿Por qué 30 minutos? Porque las preguntas la verdad que son bastante fáciles, y si leyeron las clases y los textos de forma consciente, no una lectura así muy rápida, sino una lectura detenida y de análisis, se resuelven menos, en 15 minutos lo resuelven, son 10 preguntas. Sí. La verdad que es como el anterior, es bastante sencillo, capaz que en 10 minutos lo resuelve. Por eso pusimos 30. ¿Hay alguien que lo haya...? Ah, no, claro, no lo hicieron todavía porque el jueves es la otra. Bien. ¿Y qué textos entran? ¿Qué entra en este segundo parcial? Entra lectura, el sujeto de la educación de Crisorio, entra el texto que es de autoría nuestra, sobre teoría queer, los 2 capítulos de Foucault, capítulos 6 y 10 de Microfísica del Poder, y un cuerpo incorporal de Crisorio. Esas son las 1, 2, 3, 4, 5 lecturas que estarían junto con sus clases, ¿no? Estarían formando parte de las preguntas del cuestionario del segundo parcial. Bien, ¿hay alguna duda con respecto al parcial? Buen día, profes. ¿Podrían repetir el último texto? Buen día, Un cuerpo incorporal de Crisorio. El de esta semana, ¿no? No, la semana anterior. Gracias. Esta semana tenemos a Huacán. Es re lindo ese texto, a mí me encanta. El otro día vi una película de boxeo argentina, acá me va a salir el nombre, y me acordaba justamente de esta investigación que hace, pero bueno, no me voy a adelantar, es dentro de un par de encuentros más. Bien, para hoy teníamos preparado, tenían ustedes preparadas las lecturas de el texto de Crisorio, ¿sí? El de sujeto y el nuestro de teoría queer. Nos gustaría que nos cuenten qué entendieron, si les gustó. Empecemos, sí, así para romper el hielo, qué les pareció las lecturas, si son llevaderas, si hubo algunas dificultades. Así después empezamos a avanzar en lo más teórico conceptual. Siempre pasa lo mismo. Silencio. Están pensando, están releyendo. A mí el de teoría, el de su autoría me gustó y me pareció que se entendió bien también, bastante llevadero. Y los otros, la verdad, los leí y no me acuerdo en este momento, los tendría que repasar.
Bien, el de Ricardo, el de sujeto. Si no, abrí la clase, así la tenés así como a mano, la de sujeto de Ricardo, para tenerlo más fresquito. Gracias, Aus. ¿Quién más nos quiere comentar qué les parecen las lecturas? Vamos a esperar a que participen, así que podemos estar hasta las 10, 11. Queremos saber qué les parecieron las lecturas. Anto, no se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha bajito. A mí los dos últimos me encantaron. El de sobre el género, era el anteúltimo, y el de incorporal. Son los dos que más me... El incorporal es de esta semana. Lo que estamos haciendo ahora es cierre de unidad 3, que abarca el sujeto de la educación de Crisorio y el de teoría queer. Ah, es el del triángulo. Sí, todos recuerdan el triángulo, qué loco. Buenísimo. Porque hace mucho que lo leí, por eso. Bien. Profe, Gracias. Alfredo. Sí, Alfredo. no, y por mi parte, en lo que es lo de género, como lo que entendí yo, como en definitiva todo es un constructo social, todo, absolutamente todo, o sea, parte de un constructo social. Y después, en cuanto a al texto de Crisorio, es como que se sigue abordando el tema de la dualidad, en parte, ¿no? Y él retoma el concepto de unidad, desde, o sea, la dualidad desde principios, como después retoma el concepto de unidad, de ser, todo, ¿no? Conciencia, cuerpo. Sí, Porque lo leí hace rato también. ahí retoma la fenomenología, ahora lo vamos a retomar. Pero no es que él adhiera a la teoría fenomenológica, por las dudas para que no nos... Después lo explicamos bien. Bien. Buenísimo, Alfredo. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar qué les pareció, qué les quedó de los textos? Les gustó más leernos que leerlo. ¿Cómo? Ayer pasó lo mismo, me gustó más leer por ahí el texto de teoría queer que a Ricardo. No, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con que son textos distintos. El texto que hicimos nosotras es mucho más, digamos, no tiene tanta carga teórica como el de Ricardo, me parece. Y hace un trabajo zarpado en términos genealógicos que no hacemos nosotras. Pero bueno. Ahí Naira en el chat dice, ¿te animás a hablar, Naira, o lo leemos? El de Crisorio está bueno cómo va analizando el sujeto desde una perspectiva filosófica, tomando a los distintos pensadores, relacionándolo con el sujeto de la educación actual. No sé si lo entendí bien o si va por ese lado. No puedo prender el micrófono, disculpe. Ahí va. Era por eso. Bien, sí, el texto de Crisorio es el que entraba en esta unidad, es el sujeto de la educación. Y si hace un recorrido, primero, retomando la perspectiva filosófica, como, ¿no? Bueno, no me quiero adelantar. No, les está dando una explicación. Pará.
Vamos, Sí, bien. vamos por Vamos con partes, ella, dijo a Jack. ver, ¿quién puede ampliar? Inicia así el texto, haciendo un recorrido desde la perspectiva filosófica. ¿Quién puede continuar? Sí, terminológica y filosófica. Sí. Pero estaría bueno esto, que antes cuenten qué llegada tuvieron al texto. O no lo leyeron, ¿quiénes pudieron estar al día con estas clases? Mi mamá. Mamá. Ahí está. Sí, ya. Bueno, nadie quiere hablar. Profe, Agustina. entonces, Crisorio como que se basa en la teoría de Descartes para relacionarlo con el sujeto actual. Eso no entendí. No. Bien, buenísimo esto que decís, Agus, que traes, porque justamente lo que hace Ricardo es poder tomar determinadas teorías filosóficas, como la de Descartes, como la de la fenomenología, que digamos, son totalmente opuestas y contrapuestas, ¿no? La de Descartes pensando en un sujeto, un cuerpo dividido, cuerpo-mente, y la de la fenomenología, que en términos sintéticos y rápidos tomaría este sujeto como una unidad, ¿no? Ese sujeto se percibe a través de los sentidos como una unidad. Pero él retoma todas estas cuestiones para hablar del concepto de sujeto. Pero es importante que tengamos en cuenta de qué sujeto está hablando Ricardo, para poder seguir desarrollando. ¿De qué sujeto habla Ricardo? ¿Por qué presenta ese triángulo del que hablaba Antonella? Ahí Maya puso en el chat, me resultó interesante. El sujeto de la educación es, entonces, quien hace la educación. Durante mucho tiempo se lo supuso en el maestro, acá está la tríada de la que cita. hablaba Antonella, ¿no? Sí, durante mucho tiempo se lo supuso en el maestro en cuanto poseedor del saber a enseñar al alumno. Ahora el alumno es quien en otro lugar es el hombre quien debe hacerse tomando en sus manos su destino. Sí, lo que Bueno, es a ver, importante... ¿por qué esta cita? ¿Cómo? ¿Por qué esta cita, Maya? Claro, lo que me parece que es importante que podamos hacer esta distinción, ¿sí? De ordenar un poco la info. En principio, va a ser este trabajo genealógico de poder pensar a través de pensar el pasado, diferentes teorías, cómo pensaban al sujeto, ¿sí? Pensar una concepción de sujeto actual. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. En función de eso... Perdón, en ese recorrido ahí es donde recupera Castro y esas 4 etapas. Bien, ¿Sí? Ahí en el perfecto, texto sí. van a encontrar el recorrido por 4 etapas que él está recuperando de Edgardo Castro. Y va a decir que en esa cuarta es justamente la que refiere a la noción cartesiana de sujeto y que es la que fue recuperada y que es recuperada actualmente por los diseños curriculares, por ejemplo. ¿Sí? En ese recorrido que recién mencionaba Bárbara. Bien, ahora, la pregunta por el sujeto, del sujeto que habla, es clave para que podamos seguir avanzando. ¿De qué sujeto habla Ricardo? Se rompió. Parte lo contestó Maya en el chat. Si alguien... Sí.
Bueno, ¿de qué sujeto Como habla, un sujeto Ricardo? activo. Un sujeto activo, ¿por qué? Bien, O sea, al principio dice que es pasivo, que siempre se lo ¿de qué creyó de esa sujeto? manera. Buenísimo. Pero Agus, ¿de qué sujeto está hablando? Si era un sujeto, ahora es un sujeto activo y antes era pasivo. El de la educación. Bien, muy bien, Mariana, el de la educación. Genial. Entonces, a partir de acá, a partir de poder posicionarnos en qué sujeto, de qué sujeto está hablando Ricardo, nos permite tener otra perspectiva del texto, ¿no? Porque ahora pasamos de pensar a un concepto de sujeto más abstracto y casi, si se quiere, lo estábamos posicionando en un sujeto asociado al cuerpo, ¿no? Y ahora lo podemos correr a un sujeto, al sujeto de la educación, al saber, ¿bien? Entonces él va a retomar esta triada, este triángulo que se propone, en donde tenemos el alumno, docente y contenido, y va a empezar a jugar un poco con eso. Dice, bueno, en un punto antes se hablaba de poner el foco en el sujeto que aprende. Después, en otro momento, se puso el foco en el sujeto que enseña, ¿bien? Y en esto que, retomando clases anteriores, ya venimos charlando, en digamos, en esta búsqueda de alejarse del sinónimo enseñanza-aprendizaje, esto que decíamos que, bueno, no siempre que haya enseñanza va a haber aprendizaje, y no siempre que haya aprendizaje va a haber enseñanza. En ese punto empieza a jugar con eso y a plantear otra posibilidad de pensar este proceso educativo. Y va a estar fundamentalmente puesto el foco en este sujeto del saber, ¿sí? ¿A qué se refiere con este sujeto del saber? Es el saber, ¿sí? Es el saber, es decir, aquello que está en juego entre nosotros, ¿no? Entonces, el poner el foco en ese sujeto del saber hace que también el foco esté puesto, por supuesto, obviamente, en las construcciones teóricas y de sustento y fundamentación que nos dan para aquello que va a participar o aquello que va a ser el objetivo de este proceso educativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta posibilidad de corrernos, de correr el foco en quién enseña, quién aprende, y focalizarlo en el saber, es un paso bastante importante, fundamentalmente porque esto permite posicionarnos desde otro lugar para pensar el proceso educativo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bien. Si querés, Marce, lo que podemos hacer es mostrar, vos tenés a mano el video de Ricardo, que les traemos un video que Ricardo es bastante claro a la hora de hablar de la enseñanza, que está buenísimo porque también es otra forma de vincularnos con el autor. Y Se cayó. ¿Voy? sí, fíjate por las dudas el volumen. Yo prefiero llamarlo a esto, enfocar la cosa ¿Escuchan en bien? escuela, que enfocarlo por nivel de edad. Las edades, en mi forma de pensar y en mi forma de enseñar, las edades carecen en absoluto de sentido. Tienen ninguna importancia. Lo único que sí tiene importancia son las experiencias previas que tiene un sujeto cualquiera o que no las tiene. Estamos suponiendo entonces que en un nivel de escuela tenemos pibes que no saben prácticamente nada del básquetbol. Esto es todo. Por lo demás, a los 7, a los 8 años... Marce, dicen que no se 25, escucha, ¿lo podés subir un poquito? se piensa según lo que se sabe y no se piensa aquello que no se puede pensar porque no se sabe. Está al máximo. Yo escucho bien. También, profe.
Sí, se No hay escucha, se escucha. características evolutivas Por ahí se la que marquen lo que un pibe puede saber o lo que un pibe puede aprender. No hay una forma de decir, yo voy a dar una clase para chicos de 6 años. Voy a dar una clase para chicos que saben esto o que no saben esto. Yo voy a dar una clase para chicos que en general tienen, por otro lado, niveles disímiles. O sea, es probable que uno sepa driblear y el otro no sepa driblear. En estos niveles, entonces, un primer problema, ¿cierto?, es la heterogeneidad. Cuando uno tiene jugadores de 15 años para arriba, ¿cierto?, primero tiene menos jugadores, porque en general tiene un equipo. Y segundo, tiene jugadores más homogéneos, jugadores que están en un determinado nivel y la clase puede, digamos, hacerse en ese nivel. Acá uno no sabe muy bien cómo, con qué se va a encontrar. Javier citó la enseñanza del básquetbol, un texto que además yo le agradezco. Si lo leyeron saben que fue por una entrevista que me hizo él y que luego desgrabó y bueno, hizo todo el laburo como para que yo lo pudiera escribir, que probablemente es mi texto más leído, por decirlo de algún modo, por lo menos a nivel del país y en algunos otros lugares también. Tengo para mí, no obstante, que no ha sido del todo bien leído cuando veo enseñar básquetbol en la escuelita. Me parece que, y esto en parte puede ser culpa del texto, digamos que habría que revisar y reescribir, me parece que se lee ese texto, yo le voy a poner palabras, después vamos a ir aclarando qué palabras son, en clave del sujeto y no en clave del contenido. El sujeto sería el que aprende el básquetbol y el contenido sería el básquetbol. Ese texto hay que leerlo en clave del básquetbol, no del sujeto. Un viejo profesor francés que suele repetir que la educación física dio un giro copernicano, digamos, de 180 grados, cuando dejó de preocuparse por el ejercicio y empezó a preocuparse por el que se ejercita. Yo digo que fue el peor giro que dio la educación física en toda su historia. Porque nosotros no somos guardianes del sujeto, en tanto que educadores o en tanto que entrenadores. Somos guardianes del contenido. Esto que dice este profesor francés implica una cuestión muy simple: universalizar el sujeto y particularizar el contenido. ¿Qué significa esto? Significa que los sujetos serían todos iguales, ¿sí? Y como no son iguales, cuando llego a la cancha me las ingenio de malas maneras. Yo ahora voy a dar algunos ejemplos de cuáles son estas malas maneras. Y se particulariza el contenido, puesto que se pretende poner el contenido al alcance de cada una de las posibilidades supuestas de ese sujeto, o de las posibilidades actuales de ese sujeto. Cuando en realidad lo que es universal es el contenido. Bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Qué entendieron en relación a lo que venimos charlando? Hola. Hola, buen día. Buen día. Nada, yo, bueno, entendiendo esto sobre el triángulo del educador, el educando y el contenido, sobre esto de lo que decía Crisorio, a tener en cuenta la heterogeneidad que se te presenta en una clase, y de que así mismo, que si bien para una clase uno
prepara cierto contenido, así como tampoco poner el foco en el sujeto, ni tampoco en el maestro o el educando, tampoco ponerlo en el saber, porque mismo en una clase creo que la forma de transmitir la enseñanza tampoco tiene que ser igual para los de la misma clase, porque cada uno es una persona diferente, y también o sea, no puramente en el contenido, sino en la forma en el que uno transmite. Como que creo que es muy amplio y enriquecedor esto que dice él de tener conciencia de la heterogeneidad de los alumnos, así pertenezcan a un mismo grupo de clase. No sé si me explico. Claro, sí, la propuesta de Ricardo es a partir de la universalidad del contenido, en este punto podemos dar el ejemplo, si se quiere, del básquet, ¿sí? Particularizar en el sujeto, es decir, que no de la misma forma yo voy a jugar con ese saber, ¿sí? Con Marcela, que con Maya, que con Carla, que con Gonzalo. Entonces es ahí donde se ponen en juego también estas cuestiones que tienen que ver con el sujeto del saber, ¿no? Y que esto, lo que buscaba, digamos, la escuela apenas se crea es la homogeneidad de los estudiantes, ¿no? Esto de, bueno, generar un mismo nivel para todos. Bueno, en esta teoría lo que se busca es justamente jugar con la heterogeneidad, es poder particularizar en las necesidades de cada sujeto que va a participar de esa interacción con el saber, ¿no? Y con el docente. Entonces, bueno, a mí me parece súper interesante esta posibilidad, porque también nos abre el juego para hablar de la educación y la diversidad, ¿no? La diversidad de sujetos. ¿Vos, Marce, querías decir algo? ¿O te...? No, estaba pensando en esto, que no perdamos de vista que en esa relación, o sea, cuando tengo que enseñar algo y en ese enseñar me encuentro con el estudiante, con la persona que está necesitando que yo le enseñe, ahí es donde aparece el sujeto de la educación. No es previo, o sea, no aparece hasta que no hay, por eso recién les ponía, que tengan en cuenta a la otredad, y se construye en ese momento. O sea, el sujeto de la educación yace debajo porque es esa relación que se establece ahora, por ejemplo. Ahora está aconteciendo y es contextual. Ahora está aconteciendo entre Carla, Marcela, Carla y Barbie, Carla y sus compañeros, entre nosotros y entre nosotros está sucediendo un sujeto de la educación que ese ahora no se repite. Ayer sucedió, se construyó otro, esa relación que se establece producto de un saber que a nosotros nos encuentra, que es, por ejemplo, trabajar sobre el concepto de sujeto de la educación. No sé si entiende eso. Por eso es que él, o sea, la particularidad del sujeto va a aparecer cuando yo tenga que mediar lingüísticamente, cuando tenga que poner mis esfuerzos en que ustedes comprendan y entiendan esto sobre lo cual estamos conversando. Por eso es contextual, aparece en el momento de la relación, no es previo. Sí. ¿Hay alguna duda, consulta con respecto a esto? Si no, seguimos con teoría queer. Cayó esto. Bueno. Claro, en el momento en el que estás con... Sí, yo creo que sí. Sí, pero fundamentalmente, fundamentalmente el sujeto, no la clase en sí, sino el sujeto. El sujeto, claro. el saber. El saber es lo que está, digamos, puesto el foco en el saber, es lo que, por ejemplo, acá en esta reunión de Zoom, nos invita a discutir la cuestión justamente del sujeto, no sé, y la teoría queer. Bueno, este es el sujeto de saber que tenemos dentro de esta clase, ¿no? Y el foco está puesto ahí y no en cómo doy la clase yo, cómo la reciben ustedes. ¿Se entiende? Bien, vamos con teoría queer.
A ver qué entendieron de ese texto, qué les quedó, dudas, preguntas con respecto a eso. Si pueden encontrar algún tipo de relación con lo que venimos charlando. ¿Entendieron todos los conceptos bien? ¿No hay dudas? ¿Nada para comentar? Refiere a romper el binarismo un poco y situarse más también por ahí en los saberes, en los contenidos, sin centrarse en los sujetos, o interpreto mal. No, Cuando está dice, bueno. ¿viste? Cuando dice, o por ahí no me hace explicar, pero bueno, no sé si se me entiende. No, se entiende perfecto, sí, sí. Romper con el binarismo en educación física. Ujú. Y la pregunta sería, bueno, ¿existe el binarismo en la educación física actualmente? ¿Qué piensan ustedes? Todavía sí, ¿Ah? ¿Por todavía qué? sí. ¿Dónde lo Y puedes visibilizar? en mi trabajo. Yo trabajo en una institución donde el binarismo está presente. En Ajá. una institución, en las clases de educación física, perteneciente al Ministerio de Seguridad. Y bueno, está el vóley para chicas, el hockey, y está el rugby para varones, el básquet, y después todo lo demás, las formas, desde formarte hasta lo que es para mujeres, lo que es para varones, todo, todo. Ajá. Pero a veces los profes tienen la libertad de poder optar de vez en cuando o permitirle de vez en cuando a las chicas jugar al fútbol, a los varones jugar al vóley, pero bueno, son excepciones. Gracias, Alfredo. Buenísimo. Así, o sea, como lo que dijo Alfredo, que está, creo, relacionado con la diferenciación que se dan en las prácticas deportivas, también creo que se da la misma diferenciación o ese binarismo en cuanto a ese triángulo que plantea Osorio. Creo que se puede notar una diferencia en el trato de un profe o una profe con un nene que con una nena. O sea, creo que ahí también se hace una diferencia de trato. No sé, pensaba en eso. Gracias. ¿A qué referís con una diferencia de trato? Vos decís que el profe varón con el estudiante varón tienen un trato No, sea una profe o un profesor, creo que es diferente el trato hacia un chico que hacia una chica también. Como que al chico por ahí por ahí con las mujeres es más contenedor el trato y con los hombres es más relajado, más... Está bueno esto más que trae Carla, porque en un punto es una apreciación tuya personal, quizás a partir de tu experiencia o de lo que has observado, quizás puede haber otras experiencias como me ha pasado a mí, que no hay por ahí cierta contemplación, pero bueno, esto, ¿no? Tiene que ver justamente con el contexto, en el chat también estaba viendo, con el contexto en el cual se desarrolla la práctica que estemos haciendo. Obviamente estamos haciendo una pregunta absolutamente general, que es si en la educación física hay binarismo.
lo podemos visibilizar desde diferentes perspectivas y contextos. Pero bueno, eso no quiere decir que siempre suceda así, ¿no? Sino que cuando hablamos específicamente de nuestros casos particulares y desde donde lo estamos mirando, ¿no? Buenísimo, gracias Carla. ¿Alguien más? Acá Maya pone en el chat, como decía el compañero, que es una construcción social. El relacionar género y sexo, lo binario. El lenguaje tiene un papel fundamental, dónde y cómo se nombra. Ahora cuando sigamos avanzando, está buenísimo esto que escribe. Cuando sigamos avanzando vamos a mostrarles un video de Butler que en un punto aclara el concepto de performatividad, que está re bueno porque justamente es ahí donde encontramos el vínculo entre género, sexo y bueno, está bueno que nos quede claro ese concepto para poder pensar las prácticas desde otro lugar también, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere exponer qué piensa con respecto al binarismo y la educación física, si lo han podido observar o no? Yo creo que la educación física sigue siendo binaria todavía, hay muchas cosas por cambiar, y que además está fundamentada en bases biologicistas. Entonces, por eso se da esa relación. Podemos verlo en todos los deportes, o sea, desde todos los puntos de vista creo, ya lo he analizado y obvio también hay un montón de cosas que podríamos seguir analizando, es binario. O sea, es un Buenísimo, proceso que va a gracias. llevar tiempo, Sí, va a llevar claro. mucho tiempo. Sí, claro. Ahora, los profes ahora, que se recibieron hace poquito, los de unos años atrás, recién ahora por ahí están empezando a deconstruir eso. Pero como toda construcción, deconstruir lleva tiempo. Y sí, un Ponele, poco... por ahí es como los kilos de más, ¿viste? Que los kilos de más vienen enseguida. Después sacártelos lleva O más al tiempo, revés. más trabajo. Y por ahí es Está re bueno parecido. esto Por que ahí decís, una vez. Alfredo, porque, o al revés, depende de la perspectiva en la cual uno se posiciona, porque, por ejemplo, hay personas que les cuesta subir de peso. Digo, esto, Ah, ¿no? Esta también, pero posición, son las menos, ¿eh? o no Son las que sabemos. envidiamos, son las No. menos. Sí. Pero bueno, está re bueno esto que traes porque justamente, un poco ayer lo charlábamos con Marce en su clase, esta cuestión de pensar en términos binarios la sociedad y toda esta construcción cultural en torno a femenino-masculino, inevitablemente está muy, 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 muy enraizada en nosotros y bueno, va a llevar mucho, mucho tiempo de poder romper con masculino-femenino, ¿no? Inevitablemente esto, si vemos una encuesta y hasta para, no sé, con la aplicación de Cuidar, pones tu número de DNI, te preguntas si sos masculino o femenino, y no tenés otra opción de pensar. Bueno, ahí, a partir de ahí, no estoy criticando obviamente la aplicación, sino que quiero que visibilicemos que actualmente en casi todas las prácticas que hacemos están pensadas para hombres y para mujeres. Recién ahora, bueno, en la nueva Facu que tenemos baños unisex, pero si no, teníamos baños masculinos y femeninos, y guarda con confundirte de baño, porque era como, bueno, o sea, está como muy internalizado en nosotros esta cuestión de la vergüenza por la confusión de baño, por una cuestión puramente biológica, ¿no? O sea, puesto el foco en lo biológico nada más. Entonces me parece interesante esto de, bueno, pensar que la construcción de estos sujetos, del sujeto o de las subjetividades, en términos
de género se van construyendo desde antes del nacimiento, en, no sé, decir, bueno, es varón, es nena en la ecografía, qué nombre le vas a poner, y ya ahí nos van como definiendo para un lado o para el otro. Pero está bueno esta posibilidad de tener abierta otras posibilidades de pensarnos más allá de lo masculino y lo femenino, o de poder jugar con ese límite, ¿no? Y yo siempre pongo, qué sé yo, el ejemplo de hace unos años atrás, hace un par de años atrás, no muy atrás, generaba mucha incomodidad no saber si una persona era mujer o varón. Hoy por hoy, por suerte, los adolescentes saben, o sea, es indistinto, o sea, uno vos no estás prestando atención a si es varón o si es mujer, en función de cómo se viste o cómo se peina o cómo se corta el pelo, sino que es algo que por suerte se va naturalizando, esto de, bueno, va más allá de su sexo genital, ¿no? Lo que lo define como mujer o como hombre, o como otras opciones, que no necesariamente tienen que ser varón o mujer. Si querés, Marce, ponemos el video y seguimos charlando así de Butler. Sí. Lo amplié. El video es importante porque está en inglés, porque Judith Butler es una escritora, es una autora que habla en inglés. Está traducido, lo amplié lo máximo que pude para no perder la imagen de ella y poder leer, pero a lo mejor los que están en el celular, no sé si lo irán a... Le preguntan. Thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different, because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. You know, I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, "Are you a lesbian?" And she was looking to harass me, or maybe she was just freaked out, or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead I just turned around and I said, "Yes, I am." And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality, or that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start. I know it's controversial, but that's my claim. Think about how difficult it is for sissy boys, or how difficult it is for tomboys to function socially without being bullied, or without being teased, or without sometimes suffering threats of violence. Or without their parents intervening to say, maybe you need a psychiatrist, or why can't you be normal? So, you know, there are institutional powers like psychiatric normalization, and there are informal kinds of practices like bullying, which try to keep us in our gendered place. There's a real question for me about how such gender norms get established and policed, and what the best way is to disrupt them and to overcome the police function. It's my view that gender is culturally formed, but it's also a domain of agency or freedom. It's most important to resist the violence that is imposed by ideal gender norms, especially against those who are gender different, who are non-conforming in their gender presentation. Sí, está buenísimo esto que dice Maya también para pensar. No es solamente
digo, ni siquiera el género biologizado es binario, porque es una construcción cultural. ¿Por qué? Porque existen también los intersexuales, de los cuales no se hablan, de los cuales apenas nacen, los hacen definir con una operación en función de cuál es el aparato reproductor que está, digamos, que es más preponderante, ¿no? O qué sexo va a elegir los padres para poder definirlo y ya. Y en muchos casos sucede que hay muchos trastornos psicológicos porque esas personas que las definieron al nacer, que eran intersexuales y las definieron al nacer como masculina o femenina, terminan teniendo problemas porque se identifican justamente con el sexo que no les definieron. Entonces lo que se está buscando ahora, algo que antes era impensado, es que esas personas sean definidas como intersexuales y no necesariamente convertidas al nacer en un varón o una mujer. Entonces, bueno, me parece justo, Maya, buenísimo esto que traes, porque también, ¿no? Qué sé yo, socialmente y culturalmente nos han hecho creer también que existe solamente dos sexos, y en realidad existen otros que no son visibilizados y son tapados, ¿no? No tendría sentido tampoco esa diferencia entre sexo y género. Tal cual, ambos dos tal cual. opciones. Bien, ¿qué les pareció el video? Bueno, Judith, siempre es un placer escucharla porque también juega mucho con los límites entre lo masculino y lo femenino, con la sexualidad. No sé qué les pareció a mí, a ustedes. o sea, esto o sea, encuentro como todo relacionado, ¿no? Con los textos que venimos también leyendo y de otras materias, ¿no? Con esto de la norma y cómo tenemos esas cosas tan fijas, y un poco también lo que veníamos hablando que decía Alfredo, de el momento de ruptura, ¿no? De donde se empiezan a deconstruir, cómo cuesta, pero esto de la norma que está tan fijo, aquello que está por afuera es como llamativo, como raro, ocultémoslo, tapémoslo, que no se vea, que no se muestre. Nada, obviamente todo eso impacta en cada uno de los sujetos de maneras diferentes, pero es muy bueno que ahora por lo menos se cuestione, más allá de si se modifica o no, el hecho de que esté cuestionado está buenísimo, ¿no? Porque no, somos todos absolutamente diferentes y es necesario, sobre todo en el campo de la educación física, que trabajamos con cuerpos y estamos, en definitiva, marcando un caminito también, ¿no? De todo esto que venimos hablando. No, eso, me acordé del tema de la norma, todo lo que vemos con Foucault, y está todo como relacionado. Buenísimo, gracias Mariana. Sí, fundamentalmente esto, ¿no? De poder corrernos desde una perspectiva tan biologizada, ¿no? Fundamentalmente eso. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque se me congeló la cámara, todas las cámaras se me congelaron, no sé si me cortó internet. Ahí está, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Yo, por ejemplo, tengo una nena, tiene 5 años, y yo a ella le compro, si le gusta jugar al fútbol, por ejemplo. Y a mí me encanta que juegue al fútbol. Y ponerle, tengo primas que tienen hijos varones, y cuando vienen a jugar con mi hija, quieren jugar con los bebotes, porque mi nena juega con todo. Y, por ejemplo, no quieren que jueguen con ese tipo de juguetes. Y yo no lo veo mal, lo mismo que los colores, para mí los colores son colores, no es que a mi hija le voy a decir, no le pongo azul porque van a creer que es un varón. Eso me parece como algo totalmente, pero es creo que a veces viene la crianza y se va hasta que
en un Sí, momento nosotros debemos romper con eso. Claro, En yo el creo también jardín, en ese punto, Janina, me parece que está re bueno esto que decís, también con la paciencia de comprender que vivimos esto en una sociedad que durante muchos años pensó en términos así binomiales, ¿no? Entonces, quizás para los más adultos o para las comunidades más cerradas es más difícil de aceptar, ¿sí? Estos cambios. Eso no quiere sí, decir que igual, esté mal, sí, Tal sí, cual. sino que, bueno, poder ir Mirá, pero rompiendo. te también cuento, hablo, por ejemplo, sí, hoy tenemos nosotros, por ejemplo, una visión mucho más. Yo ponele, te hablo, tampoco no te hablo de muchos años más atrás, sino más bien mis papás. Por ejemplo, nosotros somos 2 hermanas y un varón. Y ponele, antes, cuando vivíamos los 5 juntos, era un día lavaba los platos mi mamá, un día yo, un día mi hermana, al otro día volvía mi mamá, y así. Y un día dijimos, ¿y por qué ellos dos no lavan los platos? Y bueno, y así empezamos, bueno, listo, también. Y mi papá antes no cocinaba nada, y hoy viven mi mamá y mi papá, y cocinan un día cada uno, lavan los platos. Mi hermano ya se juntó y él cocina porque la novia, le tocó una novia que no le gusta cocinar. Y a mi hermano le encanta cocinar y ahora es al revés. Y yo no lo Claro, veo bueno, mal pero de que haya tareas de hombre y tareas de mujer. bueno, pero este juego que se empieza a abrir en tu familia, quizá en nuestras familias, por ejemplo, yo nunca viví eso. En mi familia siempre fue súper abierta y todas las responsabilidades eran compartidas por todos por igual. Tiene mucho que ver el contexto, por eso vuelvo a lo que venimos charlando a lo largo de la clase también, desde dónde lo estamos mirando, cuál es nuestra historia, qué estamos observando. Hay Claro, sí. esto, ¿no? Vos viviste esa situación, por ello viví otra situación, pero lo importante es que podamos con el tiempo ir jugando con esta posibilidad del límite con la norma de lo binomial, ¿no? Desde tu lugar, vos como mamá, Claro. quizás en esto, ¿no? En que tu hija se pueda vestir de color azul, yo que el mío se pinte las uñas y guarda con que alguien le diga algo, Claro, tal cual, que sí, no me parece necesariamente que tiene que ver digamos, que tiene que ver con una elección estética de cada uno, que se aleja de lo masculino o lo femenino. Y bueno, eso va a ser un trabajo que nos va a llevar muchos años, pero bueno, está bueno que lo podamos empezar a pensar y a problematizar nosotros desde ahora, ¿no? A un pasito de que yo, por ejemplo, sean profes. trabajo, doy en un club gimnasia artística y hay solamente 2 varones y después son todas nenas. Y la otra vez íbamos a hacer un juego y dijimos, bueno, los 2 varones eligen el grupo y las chicas las dividimos nosotras. Y una nena que tiene 11 años me dijo, yo soy no binaria. Y entonces yo agarré y le dije, bueno, vos podés elegir el grupo que quieras. Y empezaron nenas que, porque tengo desde 7 años hasta 14. Y las de 7, 8 no entienden por ahí los términos, pero ella con 11 años me definió así, o sea, yo la entiendo, ¿no? Claro. Porque yo soy adulta, pero, o sea, empezaron los No, otros igual nenes a está preguntarlo. re bueno Ella esto usa- que decís, pero quizás con los años nos lleve a pensar en que directamente ni se va a plantear si sos binario o no sos binario, Claro, sino que tal cual. se va a Pero que ponele, naturalizar. a ella le preguntan, ¿por qué usas la ropa así? ¿Viste? Porque por ahí todas llevan calcitas, top, bueno, ahora porque hace frío, y ella va con los buzos re gigantes, la ropa así re suelta, y le dicen, ¿no te incomoda? ¿Por qué usas así? Y ella, viste, no responde ni nada, pero el otro día cuando era la cuestión de dividir en 2 grupos, ella dijo, ¿y yo dónde me pongo? ¿Entendés? Era como que ahí entra. estuvo mal decir, los nenes vienen acá, bueno, voy a armar 2 grupos, tal y tal va a tal grupo, y no encasillar en que, bueno, ahí me di cuenta como que también fue un error Bueno, nuestro decir, no, pero está re bueno porque nos van enseñando también, en este proceso vamos aprendiendo todo, porque fuimos criados y seguimos en una sociedad que está pensada
en términos binarios, entonces es difícil, es un ejercicio diario. Vos sabés que eso se está viendo mucho con los chiquitos. Con los chiquitos, ahí se está empezando a ver el cambio. Yo voy con mi nena a caminar, por ejemplo, el otro día estaba caminando por el centro y me dice, mirá papá, esa campera rosa, me dice, ¿no te gusta? Y le digo, sí, le digo, pero es rosa. Porque hay que ser macho para ponerse algo rosa. Y le digo, sí, le digo, pero es rosa, ¿viste? Con mi patrón arraigado ya. Y me dice, y sí, pero viste que no existe, mi nena tiene 9. Pero ya fue eso, papá, me dice, ya no existe más. Azul, rosa. Bueno, pero me dio una clase así al toque, se ve que ya se está empezando a deconstruir, que ya viene. Es que Bueno, yo creo que ahí es donde entramos nosotros como educadores, en las prácticas también. Yo creo que hay muchas cuestiones que están atravesando las prácticas desde el jardín, por ahí, con los compañeritos, que hay cosas que ya las tienen asumidas, como que ya no se las cuestionan a nosotros, que estamos todavía ahí, es que nos cuesta. tal cual. Igualmente en el jardín te mandan notas para consultar a los padres, porque hay padres que se niegan, porque por ejemplo en el jardín de mi hija, cuando salen al Zoom, hay baúles de disfraces, por ejemplo, y te ponen en la nota de que los baúles son libres y que si qué sé yo, Marco se quiere disfrazar de princesa y Sofía se quiere disfrazar de bombero, o no sé, o no sé, cualquier cosa, cada uno va a usar el disfraz que quiera, o si se quiere poner una peluca, o usar una cartera, o un bebote, o sea, si están autorizados para dejarlo jugar, o sea, yo creo que eso ni debería pasar, de que a un nene le tengan que decir, mira, tu papá no te deja jugar con una muñeca. O sea, yo creo que debería ser libre, que cada uno juegue, porque los juguetes son juguetes, o sea, Claro, está mal, pero, pero debería cambiar. Pero Janina, vos lo entendés así, está re bueno, y creo que la mayoría de los que estamos en la clase lo comprendemos de la misma forma, pero no todo el mundo tuvo la posibilidad de tener por ahí un recorrido que le permita visualizarlo de esa forma, ¿no? Entonces esto, Sí, yo sí, sí. hablo siempre de, bueno, la paciencia de poder ir buscando los límites de estas normas para poder ir, no digo transgrediéndolas, pero sí ir traspasándolas de a poco, ¿sí? Con la ayuda, obviamente, de las nuevas generaciones que son más evolucionados que nosotros en ese punto. Está re bueno que así sea, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Marce? ¿Querías acotar algo? Sí, que la escuela, en realidad, al generar los vínculos, sobre todo al nivel inicial, que tiene que generar ese vínculo con la familia, no puede desconocer, porque si la escuela solamente transmite o defiende el discurso solo de, bueno, los colores no tienen género, no tienen sexo, bueno, solo ese discurso, deja por fuera a las familias que todavía no están preparadas para no sé si asumir ese entienden lo que discurso, tal cual. para hacer ese cambio, esa transición. Entonces, utiliza ciertas estrategias, podrían pensarse como estrategias, para que esas familias no se sientan excluidas, porque si no, los tenés a los padres en la dirección pidiéndote explicaciones y argumentaciones sobre las decisiones o las prácticas que se llevan a cabo en esa institución. Entonces, por eso las autorizaciones, hoy ya es ley, porque por ejemplo tenemos la ley de género, tenemos la ley de educación sexual integral, entonces hay normas que establecen que ciertos contenidos forman parte, que eso es re importante, y no es de hoy, es del 2006, porque educación sexual integral, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, desde el 2006. Tardó en hacerse presente, tardó un montón, porque bueno, como todo cambio, lo venían diciendo recién, pero todavía se sigue generando ese encuentro entre modos arraigados, entre unas familias que por ahí son más abiertas y otras que son más tradicionales. Esto se pone en juego también en la relación y el vínculo institución-familia. Y piensan, ¿no?, en la sociedad también.
en otros espacios, en otros ámbitos. Dieron un montón de ejemplos a lo largo de la clase. Sí, profe, en cuanto a eso, yo soy de Chascomús y Son nada, vecinas. es, o sea, es diferente cuando en las ciudades grandes, como no sé, La Plata o Capital o otras ciudades, a los lugares que son como acá, Chascomús, que si bien es ciudad, es un pueblito, digamos, las maneras de relacionarse y demás. Yo fui a una escuela que no tuvimos educación sexual integral. Las clases, yo egresé en el 2017 y nunca fueron mixtas. Y o sea, ya, eso ya, cuando yo fui a La Plata, todos habían tenido clases. Sí, Bueno, sí. pero tiene que ver con esto. Los cambios no llegan enseguida. Y también no dejemos de considerar o de pensar que quienes ocupan determinados lugares también tienen sus perspectivas. Y por más norma que venga y que uno desde el discurso reproduzcamos, después en la práctica hay que ver qué tan convencido o convencida están. Igual en la mayoría de los de colegios, hasta la primaria, hay educación física mixta, pero luego en la secundaria ya son hombres por un lado, mujeres por el otro, no. Sí. Ahí es como que hay un cambio, creo que no sé si por la edad de los chicos Sí, o por qué justamente lo porque harán, está mirado desde pero una perspectiva biologizada. Es justo en la claro, adolescencia en donde se da todo el cambio de desarrollo biológico y es ahí donde producen la división. Por eso está buenísimo que lo claro. pensemos y que bueno, se empiece a romper un poco con estas cuestiones tan arraigadas. Bien, ¿hay alguna duda, consulta con respecto a estos textos? Y también creo que es porque siempre se pensó que el hombre tiene más fuerza y la mujer no, entonces no pueden mezclarlos. No sé si también es solo, debe ser, sí, por eso, por lo que decís vos, pero también porque siempre el hombre fue como que superior en fuerza. Yo, por ejemplo, no me acuerdo dónde, en la propaganda creo que está, que dice, a ver, el que tiene más fuerza me ayuda a correr la mesa, a ver los varones que tengan más fuerza me ayudan a correr una mesa, y una nena dijo, nosotras también tenemos fuerza, y se levantaron 3 nenas y corrieron la mesa. Y ahí está en que la maestra se dice, ¿por qué digo, como me pasó a mí? Pero ¿por qué digo, a ver los varones que tengan fuerza y no digo, a ver el que tenga fuerza y me quiera ayudar? Claro. ¿Por qué siempre creer que el hombre es el que tiene la fuerza y la mujer no? Claro, bueno, pero es esto, ¿no? Es esta posibilidad de poder pensar los sujetos con los que trabajamos desde otro lugar, corriéndonos desde una perspectiva biologizada y más desde una construcción lingüística, pensando también en la performatividad que plantea Butler. Profe, Sí. ahora, ¿A quién dejo de afuera, perdón, a quién dejo afuera en cómo digo lo que quiero decir? ¿No? Es eso, ¿a quién estoy dejando por fuera si lo que estoy diciendo lo digo de esta manera y no de otra? Por ahí la clave estaría ahí, cuando pienso la consigna, la propuesta, bueno, ¿cómo lo voy a decir para que mi clase sea no binaria? Para que esa consigna, esa propuesta, ese pedido, esa intervención, no deje, o sea, habrá quienes porque lo tengan que planificar y habrá quienes no, quienes les te, salga. te tenés que dirigir a un alma, no a un cuerpo, a un individuo, a un alma. Ahora, ¿por qué vos no traes? Mirá, ¿por qué no se traen como ejemplo los deportes individuales a la hora de cuestionar las mayores capacidades masculinas? Si vos vas, sin ir más lejos, a una carrera de calle, donde si bien las categorías se establecen masculinas, femeninas, por edades, etcétera, vos los tenés en el contexto de la competencia, corriendo a la par, y hay infinidad de mujeres que le ganan a los varones en pruebas de medio fondo, fondo, en la natación ni hablar. Una nadadora solo con patada te puede ganar al mejor de los amateurs. Una nadadora profesional y no profesional puede nadar a la par y mucho más
que un varón en cualquier tipo de pruebas, en la de corta distancia y en las de larga distancia. Sí, lo que pasa En que el ciclismo también también hay infinidad está de re bueno esto que mujeres, decís, Alfredo, porque sea, también desde chiquitas nos condicionan, en vez de jugar con la pelota, le dan la nos hacen jugar posibilidad, con las claro, muñecas. claro, Entonces, en ese punto, claro, ahí todo está, es una práctica, o sea, ahí digamos, está, para ahí, poder mejorar, qué sé yo, no sé, sí, Maradona, para ser el mejor del mundo, se levantaba con la pelota en la pata todo el día. Bueno, en ese punto, a todos nos pasa que somos buenos en aquello que practicamos y repensamos y construimos todos los días. Entonces, en ese... ahí es donde, si nacemos y a mí me le regalás una muñeca y al varón le regalás una pelota, y posiblemente claro. sea mejor en fútbol que Y yo, bueno, porque a mí me diste una y muñeca. mirá Gabriela Sabatini, ¿te acordás de Tal Gabriela cual, Sabatini que cambió la sí, muñeca por la raqueta? Pero bueno, sí, ahí está la prueba de que si a la mujer se le da la posibilidad, en la sociedad se le da la posibilidad, puede estar a la par, incluso arriba del hombre en cuanto a rendimiento. O sea, es una cuestión de dedicación, de que se le dé la posibilidad. tal cual. Buenísimo, gracias, Alfredo. Bueno, ¿hay alguna Ah, duda, consulta con respecto a estos temitas? Los podemos seguir charlando también Gracias por la el encuentro que viene. participación. ¿Cómo, Marce? No, que gracias por las Sí, estuvo participaciones. Se buenísimo. despertaron más cerca de las 10. Sí, yo creo que es el horario, ¿viste? Sí. Antes de cerrar, Basta que nos despabilamos. Sí. Recuerden, por favor, siempre releer antes de este encuentro, releer las lecturas que forman parte de la unidad. Así no se hacen los silencios esos que nos desesperan. Que ya aprendimos a manejarlos igual. Sí, sí, sí. Hay que dejarlos que pasen. Tal cual. Bueno, si no hay dudas, preguntas, si quieren, bueno, si quedó alguna duda o algo, también lo pueden anotar y traer para el próximo encuentro. Sí, Perdón. perdón, Bar. Sí. Los dos textos de Foucault son capítulo 6 y capítulo 10 de Microfísica del Poder. Entren a la clase. Igual en de el prácticos. mensaje, Marce, que mandamos, está la descripción de todos los textos que engloba el segundo parcial, así que no se preocupen. Dentro, abran el mensaje que les enviamos, en donde ya a partir del jueves está disponible, y ahí tienen el detalle de todos los textos que entran dentro del segundo parcial. Bueno, les deseamos muchos éxitos con el segundo parcial, seguro les va a ir re bien, y bueno, nos vemos la semana que viene, no, la otra, con cierre de unidad 4, ¿no? Sí. Bueno, que tengan linda semana. Nos vemos mañana, jueves. Ay, es verdad, nos vemos el jueves, mañana. Besos. Mañana a las 11. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Bar, si vos cerrás, se cierra esto. Acordate Dale, que cierro. se te va a procesar el video. Bueno, Adiós. gracias. Besos.